Decidí dividir mi resumen de lecturas del mes de enero en dos videos porque leí muchos libros en enero y no quiero hacer un video sumamente extenso. Entonces acá en este video les voy a hablar de los primeros 5 libros que leí. En la descripción van a estar mencionados todos los libros y el momento en el que empiezo a hablar de cada uno, como hago siempre. Así que bueno, empecemos. El primer libro que leí en el año fue publicado en el 2013 y se llama La infancia de Jesús, escrito por J.M. Coetzee. Esta es una novela de ficción que va sobre dos personajes. Simón, un hombre de mediana edad, más o menos 40-50 años, y David, un nenito de 5 años. Estos dos personajes se conocen en un barco de camino a un nuevo país y David pierde a su madre. Entonces Simón le promete que le va a ayudar a encontrarla una vez que lleguen al lugar de destino. Y la historia comienza desde que ellos llegan a este país nuevo, un país en el que se habla español y ellos tienen que aprender el idioma. Y la historia arranca desde que ellos llegan, van a unas oficinas en donde a Simón le dan trabajo y un lugar para dormir, y a partir de ahí arranca la historia donde ellos empiezan a instalarse en este nuevo país. Simón empieza a trabajar en un puerto y empiezan a buscar a la madre de este chico y tal. A mí es una historia que me mareó y me confundió un poco. ¿Por qué? Por el hecho de que yo pensé que esta era una novela de ficción contemporánea, en plan real, si se quiere, hasta que a medida que fui adentrándome en la historia me fui dando cuenta de que esta historia en realidad está basada en una especie de utopía barra fantasía. O sea, yo tenía la idea de que eran refugiados, de que eventualmente iba a enterarme acorde al contexto en qué país estaban y de dónde estaban viniendo, si estaban huyendo de algo, dónde es este lugar en el que ellos empezaban una nueva vida y tal. Hasta que después me di cuenta que no, que es un país ficticio, con una sociedad ficticia en donde se meten a estos dos personajes pura y exclusivamente para que el autor desarrolle un par de ideas o de conceptos y formas de pensar que la verdad es que a mí un poco no es que me decepcionó, sino es como que me di cuenta que estaba leyendo algo que no sabía, porque yo empecé a leer el libro sin tener datos de nada, ni del autor, y solamente un poco de la sinopsis. El autor ahonda mucho en reflexiones y en puntos de vista y analiza aspectos de la naturaleza humana y tal. Quiero decir, es una historia que quizás a otro le va a funcionar. A mí también, depende del humor en el que yo esté, pero como les digo, yo pensé que estaba leyendo otra historia. Y si hay algo que medio que me chocó un poco, es que todas estas ideas y todas estas reflexiones no están de maneras sutil ni camufladas. O sea, hay escenas específicas en donde se crea un contexto para que ambos personajes empiecen a hablar y delirar de un tema en específico, y es como que te meten las reflexiones a cucharadas y es como, bueno, podrían haberlo disimulado un poco, pero bueno, en realidad, como ya les dije, yo no conocía al autor. El autor aparentemente hace esto, le gusta escribir así, y fuera de todo, digamos, o sea, de esto con lo que yo me topé, o sea, la realidad y no lo que yo pensé que estaba leyendo, es un libro que dentro de todo me pareció muy interesante, me pareció muy ágil, me pareció muy ligero. Yo creo que este tipo de historias y este tipo de ideas en otro autor quizás hubiera resultado en una prosa sumamente pretenciosa o algo por el estilo, pero no, es sumamente directo, al punto, sin florituras, y eso me pareció un golazo. Hizo que disfrute más de la lectura, que me meta más de lleno en la historia, en los personajes, y que pueda disfrutar un poco más de todas estas reflexiones que tiene el libro. Honestamente, no me muero por ir corriendo a leer el segundo libro porque es una trilogía, pero no descarto leer eventualmente el segundo libro en el futuro cuando me encuentre yo en el humor para leer este tipo de historias y no me confunda y crea que estoy leyendo otra cosa. Pero sí, me gustó, creo que fue un acercamiento bastante acertado al autor de todos modos, y le puse un 3 de 5. Después leí
un cómic que fue publicado en el 2018 y es Avengers Arena. Con esto yo decidí adentrarme en un género barra formato que se sale mucho de mi zona de confort. Yo no leo cómics, jamás leí cómics y esto fue como, bueno, un acercamiento. Soy muy fan de Marvel en Marvel Studios, las películas y todo eso, o sea, yo entiendo, me gusta, soy re pro. Mi novio también, pero a mi novio le gusta más también todo el tema de los cómics y tal, entonces como que me insistió mucho en que lea este cómic que se desprende, anda a saber de cuántas arcos y storylines y que qué sé yo, porque es todo un entrevero impresionante, todo el tema de los cómics. Él me cuenta y me explica y asume que yo entiendo y yo le digo sí. Pero bueno, me dijo que este cómic, esta colección, es bastante autoconclusiva y con que conozcas poco del mundo de Marvel ya podés disfrutar la historia. Y sí, tenía razón. La historia va sobre un millonario psicópata que decide juntar a muchos adolescentes con superpoderes y meterlos a una isla a que peleen y que quede solamente uno vivo, solo para disfrute personal de él. Y la idea la sacó de un libro juvenil. En ningún momento dicen cuál es, pero todos sabemos cuál. Y me pareció un concepto genial y es una historia como con muchos personajes, cada uno con su arco, cada uno con su historia personal, cada uno con su superpoder especial. Y me pareció interesante, más allá de que fue mi primer acercamiento a los cómics, al formato y a que bueno, estoy empezando a entender esta onda y le puse un 3 de 5, que es un me gustó, pero bueno, no me cambió la vida. Hay una segunda parte de esta historia porque no se cierra del todo acá, son 2 libros que hay que leer y bueno, planeo eventualmente leer este segundo libro como para cerrar la historia y después ver si sigo incursionando en el género o no. Después leí un libro que fue publicado en el 2017 que se llama Thornhill, escrito por Pam Smith. Este es un libro juvenil que está escrito en mitad novela y mitad cómic. Sí, después del cómic anterior decidí bueno, seguir algo por la misma línea. Y este es un libro que recomendó Dina en su canal, que le gustó muchísimo y a mí también, me gustó mucho. La parte novelada está escrita en forma de diario por una protagonista que está ambientado en 1980 y pico creo, o sea es bastante como muchos años atrás. Thornhill es un orfanato de niñas y lo que la protagonista escribe en estos diarios es su día a día y cómo tiene que lidiar con una compañera de ella, otra chica del mismo orfanato, que le hace bullying, mucho bullying, y bueno, va acerca de cómo transcurre esta situación con el día a día y bueno, cómo las autoridades ignoran los hechos que pasan y tal. Y por el otro lado tenemos a la actualidad, digamos, o sea, muchos años después, por lo menos 20 años después, que tenemos a una niña que creo que se muda a una casa al lado del orfanato que en la actualidad está abandonado y ella empieza a ver a una chica en el patio de ahí de la casa abandonada y toda esta trama está contada solamente por cómics, sin texto ni nada. Bueno, a ver qué decirles, es una historia que me gustó mucho porque es muy tétrica, es tenebrosa, es muy dramática por momentos, es como que fue la única así pega que le puedo poner en la historia, que fue como muy dramática por momentos, pero tiene ahí un misterio constante y bueno, cosillas perturbadoras que vas encontrando por el camino, sin contar un final que tiene que no te lo ves venir porque no consideras esa opción o esa... Sí, o sea, te sorprende el final básicamente y te perturba al mismo tiempo. Me gustó mucho, te lo puedes leer en una sentada, en un día, en una tarde y entretiene mucho y le puse un 4 de 5. Después leí un libro que fue publicado en el 2007 y es La suma de los días de Isabel Allende. Esta es una colección de memorias y ya hice una reseña de este libro en el canal, les voy a dejar por aquí. Les sugiero mucho que vayan a verlo. Me gustó mucho, fue el primer libro del año al que le puse 5 estrellas.
Después, el quinto libro del que les voy a hablar todavía no está en español, salió en el 2020, ahora en enero, y es Come Tumbling Down de Shannon McGuire. Este es el quinto libro de la saga de Wayward Children. Es una saga de fantasía juvenil que es la única en la actualidad que yo sigo año a año a medida que va saliendo y sale todos los eneros. De momento sale todos los años en enero. Se entiende que a esta altura, si estamos hablando del libro número 5 y yo lo leo el día en el que sale, es porque estoy enganchado y porque me gusta la historia. Pero bueno, es el quinto libro, hay poco que yo pueda decir a esta altura que no spoilee nada, pero yo ya tengo una reseña hablando de los primeros 3 libros en el canal, también les voy a dejar por aquí abajo por si quieren verlo. Este libro en particular me gustó, pero no tanto como los anteriores, porque retoma hilos, historias que quedaron así sueltas del libro número 2 y hay muchos personajes acá. Cada libro suele tener un protagonista y los otros que van rotando y que después tienen su libro. Acá es como que hay varios personajes de los que yo poco me acordaba, entonces es como que me costó meterme en la línea temporal y en ¿y vos quién eras y a qué mundo te habías ido vos? ¿Y vos quién eras y de dónde venís? Así estaba constantemente hasta que, bueno, le agarré la onda, pero son libros cortitos que tienen 150 páginas que los disfrutas en un día y la prosa es lo que hace esta saga tan... es lo más característico de esta saga a partir del concepto que para mí es sumamente genial y por mí puede tener 100 tomos que yo voy a seguir leyendo y esperando todos los eneros un nuevo tomo de esta saga. Los primeros 2 libros ya están en español para quienes quieran leerlo. Y bueno, estos fueron los libros que leí en la primera mitad de enero. Espero que les haya gustado. Los estoy leyendo en los comentarios y nos vemos la semana que viene en otro video. Espero que ya con otra ropa porque filmé 3 videos el mismo día, así que parezco un dibujito animado. Y bueno, nos vemos la semana que viene en otro video. Chao.